Entonces vamos a iniciar el espacio con las preguntas, las inquietudes, las reflexiones que ustedes tengan. También los compañeros y compañeras de la escuela, de la parte académica, también está abierto el espacio para que realicemos estas interrogantes. Entonces vamos a dar inicio con este espacio de reflexión. Compañeras, compañeros, está abierto el uso de la palabra. De esto se trata el día de hoy, de que hagamos ese diálogo crítico con nuestra realidad educativa. Gracias, buenos días. Mi nombre es Leda Zúñiga, soy estudiante de la carrera de Administración Educativa. Muchas gracias, doña Lady, por ponernos a reflexionar esta mañana, ¿verdad?, con todos esos datos. Mi inquietud surge a raíz de, totalmente de acuerdo, ¿verdad?, cuando usted habla de el objetivo es la educación inclusiva y la educación equitativa. Mi inquietud es, a nivel de país, para nadie es un secreto que tenemos una brecha enorme entre la educación pública y la educación privada. Entonces, ¿cómo hacer para cerrar esa brecha para que efectivamente, no solamente a nivel digamos, el problema es ese, de que posiblemente la educación privada le dé a los estudiantes mayores recursos, mayores, a la hora de entrar a la universidad, muchas veces son muchachos mejor preparados, ¿verdad? Y lejos de la educación pública, de cerrar esa brecha, más bien se ha hecho más grande. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente, según su opinión, ¿verdad?, esta brecha se pueda cerrar y podamos efectivamente equilibrar un poco la educación privada junto con la educación pública en este país y efectivamente ser inclusiva y equitativa para todos? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sinceramente no diría que el espejo en el que debemos vernos como educación pública sea la educación privada. Yo diría que donde tenemos que vernos es en lo que se propone para el crecimiento en todas las dimensiones del desarrollo humano. Y pensemos qué estamos haciendo en la educación, sea pública o sea privada, para que crezcamos como país, para que todos seamos personas realmente incluidas en las oportunidades de desarrollo y para que podamos entrar de manera eficaz en el mercado laboral o hacer que nuestros estudiantes lo hagan, para que con lo que reciban tengan una mejor calidad de vida, pero que además tengan también un pensamiento solidario y trabajen por la calidad de vida de toda la ciudadanía. Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible están planteados, entendemos cuál es la misión de la educación, hagamos eso y todo lo demás vendrá por añadidura independientemente de si lo hacemos desde la pública o si lo hacemos desde la educación privada. ¿Cómo podríamos decirlo? Esta contradicción que se nos está dando, se supone que estos 17, 20 puntos, esos objetivos deberían estar incluidos en los ejes transversales y a mi punto de vista se lo están dando, se les está trabajando en los centros educativos para procurar que los estudiantes tengan una mejor alimentación, se les está intentando fomentar ya sea en materias básicas como lo que son ciencias, matemática, español, y igualmente se les está intentando reforzar en lo que son materias especiales como por ejemplo lo que es informática educativa por medio de los proyectos, que igualmente se está implementando mucho. Todo lo que es este trabajo en lo que se está buscando que el estudiante desarrolle capacidades y habilidades. Como ya lo dijo la expositora, lo que se está buscando es crear un individuo, un ciudadano que sea completamente integral, o sea, capaz de ser una persona sociable, que se pueda desenvolver y trabajar con sus otros pares, que pueda abrir espacios de diálogo, resolver conflictos laborales y personales sin llegar a recurrir a la violencia. También se dio un punto que es donde viene la contradicción. Se está diciendo que se tendría que disponer de ojalá del 20% del presupuesto del gobierno. Sin embargo, todos aquí sabemos que no faltan las huelgas de principio de año porque tenemos mínimo un compañero que no se le ha pagado. Y me hizo muchísima gracia porque esta semana tuve la oportunidad de ir a una videoconferencia dada por el MEP, donde una compañera, de la cual no sé el nombre, no voy a meterme más en eso, hizo un comentario por una publicación que vio en Diario Extra, por medio del Facebook. Decía que debido a los congresos que a los docentes van, huelgas y demás, realmente el curso lectivo podría reducirse a la mitad.
y entonces se podría ahorrar muchísimo dinero en lo que son recursos y salarios institucionales, a docentes y otras cosas. Y yo me quedé así como, ¿cómo es posible que pongan desvaloricen tanto la educación, vean toda la parte negativa y no están viendo el trasfondo? ¿Cómo podemos concientizar entonces en la parte gubernamental para decir, bueno, está bien, yo soy funcionario, en este momento tengo un puesto político importante, pero la gente que me formó, ¿dónde quedó? O sea, mis profesores, todos aquellos que me guiaron, porque una cosa es enseñar y poder ser un profesor, pero la palabra que estamos utilizando aquí es maestro, porque el maestro también guía, orienta, o sea, se supone que se trasciende de esas 4 paredes que es el centro educativo, que es el aula, y buscamos incluso, como ya se está enfatizando acá, fomentar que el estudiante quiera una mejor calidad de vida, que veas dónde estás aquí en este momento, que veas si te gusta tu situación económica actual, si no te gusta, bueno, ¿qué vas a hacer para mejorarla? Si estás cómodo, ¿qué vas a hacer para preservarla y buscarla, darle a los que vienen detrás tuyo algo mejor? Entonces, ¿cómo concientizar cuando tenemos medios que son los de mayor propagación, que nos hacen chateo, que nos han dado palabras vulgares que nos liman el piso, porque no hay otra forma que le encuentre para expresarlo, disculpen. Y sin embargo, cada vez que ves a alguien ya estable, que ha logrado un puesto, no puede ver atrás y decir, esto me formó tal persona me inspiró a, tal vez no tenía un título de docencia, pero no quiere decir que no me haya ayudado. Eso sería todo. Gracias. Yo creo que es importante esta reflexión que nos hace la compañera, porque vivimos en una coyuntura en la cual hay un cuestionamiento fuerte hacia el desempeño del Estado y las instancias del sector público, ¿verdad? Entre ellas la educación. No sé si doña Lady quiere apuntar sobre lo que la estudiante dijo. Yo creo que aquí una de las cosas más relevantes es que si lo comparamos y comparando por supuesto con nuestra capacidad económica, en Costa Rica ahí se recomienda que el 20% del presupuesto general de los países sea dedicado a la educación. En Costa Rica el 23% del presupuesto es dedicado a la educación y estamos acercándonos al 8%. El tema es si lo estamos invirtiendo de la mejor manera o si estamos haciendo lo mejor que se puede hacer con ese presupuesto, que es donde cada quien debería ponerse a reflexionar al respecto. Y algo fundamental es que la dignificación del papel educador y de la profesión docente en este espacio nos la ganamos nosotros mismos. Nos la ganamos nosotros mismos con nuestra calidad como profesores, con nuestra capacidad de transformar la realidad educativa en la que estamos inmersos, con la capacidad de proyectar hacia las comunidades los nuevos aprendizajes y de hacer transformaciones sociales a partir de la educación. Así es como nos ganamos nosotros el reconocimiento y el valor docente. Y a veces pretendemos ganárnoslo por otras vías que tal vez no son precisamente las mejores y las que tienen mayor reconocimiento social, sino que más bien provocamos algunas formas de rechazo en los otros sectores del país. Muchas gracias a doña Lady, ¿verdad? Agregarle nada más, que aparte de estos retos que ella nos ha comentado, también tenemos el reto de enfrentar toda esa discusión política y social que hay, ¿verdad? También eso es otra tarea y un eje que tenemos. Vamos a trasladarnos hasta la zona norte de nuestro país, hasta el Centro Universitario de Nicoya. Vamos a enlazarnos para escuchar la pregunta o las preguntas que tienen los compañeros desde allá. Muy buenos días, compañeros en la sede central de la Universidad Estatal a Distancia. Aquí el diálogo, la participación ha sido bastante enriquecedora. Se generó un proceso de lluvia de ideas y en el cual se lograron determinar algunos ejes o algunas preguntas.
importantes para la conferencista principal, para doña Lady Meléndez. Entre estas preguntas que tenemos, las interrogantes de los participantes apuntan en lo siguiente: ¿cómo hacer para generar mayores espacios de participación en la definición de políticas públicas que atiendan mejor a las zonas alejadas de la gran área metropolitana costarricense? Esa es una pregunta. Otra pregunta importante es de si ha existido un planteamiento unificado entre Estado, universidades, empresa privada, fuerzas vivas comunitarias, para atender las exigencias planteadas por estas estrategias de una educación más democrática, más inclusiva para un país como Costa Rica. Otra pregunta aquí importante sería que para un país pequeño como Costa Rica, ¿cuáles son las estrategias a seguir para lograr incorporar mejoras en la infraestructura de servicios más equitativos y más incluyentes? Lo que obviamente tiene relación con la interrogante anterior, ¿verdad? Y también se hace una pregunta: ¿cómo hacen los estudiantes practicantes para cerrar las brechas burocráticas que presentan algunas instituciones educativas que obstaculizan llevar a la práctica idearios o imaginarios más inclusivos en el ejercicio docente? Estas son las preguntas que logramos consensuar acá en el centro universitario, ¿verdad? Dirigidas a doña Lady Meléndez. Muchas gracias. Vamos a escuchar, es una larga lista de preguntas, ¿verdad? Las reflexiones generales que nos tiene doña Lady en torno a estas interrogantes. Bueno, me encanta que esta conferencia haya generado semejante nivel de discusión en Nicoya. Yo podría acercarme con algún criterio en relación con algunos de estos puntos, pero no sé si seré la persona idónea como para tratar todo este tema tan complejo que está planteando los cuestionamientos que aquí se están haciendo. En relación con el tema de políticas públicas, es todo un campo de acción y de trabajo, sobre todo de reflexión política, que nos lleva primero a tratar de entender cómo se hace, qué es una política pública, empezando por ahí, y cómo se construye una política pública, quiénes son los responsables de participar en la construcción de una política pública, qué rol ejercemos los ciudadanos y otras personas dentro de este tema, que es algo realmente serio e importante. O sea, una política pública emerge de una ideología de gobierno, pero que también tiene que ajustarse a cuáles son las necesidades públicas de una ciudadanía, y tienen que estar mediadas por esa ciudadanía, que tiene que validar si esa política que se está estableciendo realmente se ajusta a las necesidades que están viviendo o que están sintiendo, y tiene que monitorear ese sector público, que los planes, los proyectos y los servicios que se generen a partir de esa política pública realmente se lleven a cabo y sean viables y se lleven a cabo en el tiempo disponible y cuenten con el financiamiento disponible, etcétera. En este caso, desde el punto de vista educativo, lo que nosotros podemos hacer es demandar la existencia de esa política pública en educación que en este momento no existe como tal, para que precisamente sea la gran orientación. O sea, una política pública es el conjunto de las grandes orientaciones de cómo hacer algo para alcanzar un propósito. En ese sentido, entonces, todos tenemos que
ponernos de acuerdo para demandar, pienso yo, esa política educativa para que todos tengamos muy claro hacia dónde tenemos que ir, pero sobre todo cómo hacerlo y los recursos estén orientados a cumplir esa misma meta. En este momento yo creo que lo que tenemos que hacer es ejercer nuestro poder ciudadano por la demanda de una política pública en educación. En relación con la unificación del Estado, universidad, fuerzas vivas, educación, etcétera, yo creo que está muy relacionada con la primera pregunta, y es que precisamente lo que nos puede unificar es la intención de trabajar de manera conjunta por conseguir esa política pública que nos una a todos, para que nos alinee a todos en el mismo camino y todos vayamos en la misma dirección. Porque en este momento la verdad es que hay muchos campos en los que cada quien está haciendo lo que puede hacer de acuerdo con lo que conoce de más o menos hacia dónde debemos ir. Y eso hace que muchos se desvíen, que muchos trabajen por intereses propios y que sobre todo los recursos no se utilicen de la mejor manera. Entonces, precisamente una política claramente definida nos puede orientar a trabajar todos juntos y solidariamente en la misma dirección. Y pues dentro de esto está definitivamente el tema, por supuesto, de la infraestructura y lo que la infraestructura tiene que ver en el tema de calidad de vida como uno de los puntos esenciales de esa política. Y en relación con los estudiantes en su práctica también son ciudadanos y los estudiantes también pueden hacer en las instituciones donde están haciendo sus prácticas de manera asertiva, dar orientaciones claras de qué proyectos podrían hacer los centros educativos para ir en la dirección de los objetivos del desarrollo sostenible, sobre todo en el cumplimiento del ODS 4 institución por institución. Y lo que mejor pueden hacer los estudiantes practicantes es trabajar juntos en los centros educativos. Hay unas experiencias muy interesantes en el tema de educación inclusiva y es que los estudiantes hagan las prácticas de manera conjunta. En algunos países se está haciendo. Por ejemplo, que estudiantes que tienen que hacer prácticas en educación preescolar, en educación especial o en educación en primero y segundo ciclo, lo hagan de manera conjunta en los centros educativos. Esto es un modelo de educación inclusiva, de cómo se trabaja de manera conjunta, solidariamente, maestros con maestros, dándose la mano, y podemos hacer proyectos de mayor impacto que si somos golondrinas solas tratando de hacer alguna actividad que más o menos suene dentro de los centros educativos de práctica. Trabajemos de manera conjunta y con un objetivo que se ajuste a los intereses del centro educativo, pero que también lleve impreso el sello del objetivo 4 del desarrollo sostenible. Vamos a dar el pase ahora al Centro Universitario de Siquirres y a escuchar los planteamientos que nos tienen en la zona pues, caribeña de nuestro país. Nos vamos hasta Siquirres. Adelante, compañeros. Buen día a los compañeros que estamos interactuando en este taller. La pregunta específica, doña Lady, es la siguiente. Usted nos habla de escuelas inclusivas y me llamó mucho la atención cuando vemos ahí en el tercer componente la alfabetización a las familias. Pues acá en esta zona nos vamos a encontrar en algunos casos familias con 4 niños o más. E incluso de estos 4 niños puede ser que algunos de estos hayan salido del sistema o estén en un proceso de exclusión. Esta alfabetización a las familias hace referencia desde una educación formal, porque las prioridades de algunas madres de estos niños es más bien continuar la educación de sus hijos, relegándose ellas al servicio doméstico, o es desde una educación no formal. Porque si es de una educación no formal, está en este momento el MEP con capacidad resolutiva para ofrecer a esas madres o padres, aquí un poco con enfoque de género, porque generalmente son las mujeres las responsables en esta cultura que tenemos de la educación de sus hijos. Estaríamos en capacidad
para ofrecer a estas madres educación no formal, acorde a las características de la población, de los horarios, acá que tenemos zonas bananeras, zonas piñeras, que es un poco difícil? ¿Cómo lo visualizaríamos? Muchas gracias. En realidad yo creo que aparte de los servicios que pueda ya ofrecer de por sí el Ministerio de Educación en esta línea, es cómo colaboramos nosotros con el Ministerio de Educación desde los propios centros educativos con proyectos específicos dentro del proyecto institucional o dentro del proyecto de centro. La intención aquí es las madres de familia de nuestro centro educativo o los padres de familia de nuestro centro educativo, qué necesidades más urgentes tienen en procesos de alfabetización o en otro tipo de necesidades de aprendizaje que puedan tener. Y organizarnos nosotros con nuestros propios recursos y recursos de la comunidad para ofrecer a esas familias la satisfacción, al menos en la medida de las posibilidades, de algunas de esas necesidades. Esto nos va a asegurar a nosotros que ellos tengan dos cosas: un crecimiento personal desde el punto de vista educativo, un mejor conocimiento de cuáles son sus necesidades y posibilidades, un mejor conocimiento de cuáles son sus derechos como personas, para que luego los vayan también a demandar a las distintas instancias de exigibilidad, y también nos van a permitir que den un mejor seguimiento a sus hijos en los procesos educativos, pero también construir mejores climas educativos en las familias, porque está claramente establecido y ya son muchos los informes del estado de la educación que nos lo dicen y otras investigaciones internacionales sobre que las familias con mejores climas educativos van a favorecer mejor los procesos de educación de sus propios hijos. Las familias con climas educativos bajos suelen valorar menos que sus hijos permanezcan en la educación y que sean exitosos hasta concluir al menos la secundaria. Entonces, cuando nosotros logramos con proyectos pequeños de centro alfabetizar a las familias, satisfacer en alguna medida sus necesidades más urgentes en este sentido, estamos a su vez favoreciendo a nuestros mismos estudiantes y velando por la permanencia y el logro educativo hasta el final de los ciclos escolares. Vamos a escuchar la pregunta que tienen las compañeras y compañeros presentes en el Centro Universitario de Ciudad Neily. Bienvenidos al Centro Universitario de Ciudad Neily. Aquí hay 3 preguntas. Bueno, tenemos la consulta, ¿cuál es la ruta de aprendizaje a seguir para generar estrategias inclusivas que acojan a las poblaciones excluidas, ya sea por bullying, género, diversidad sexual? También, a partir de que en la conferencia se nos habla que el proceso de cambio de la cultura organizacional debe generarse desde la base, ¿cuáles experiencias o buenas prácticas de centros educativos inclusivos se conocen en el país? Y por último, ¿cómo se puede incentivar a un educador en formación para trabajar la equidad cuando observamos que desde la formación de nosotros como docentes nos falta la equidad para con nosotros mismos? Tomando como ejemplo que hay en nuestro país gran cantidad de docentes ya titulados sin trabajar y un montón de docentes trabajando sin tener ningún título. Muchas gracias. Sí, voy a tratar de sintetizar porque creo que están relacionadas. Ahí el secreto aquí es no seguir recetas, porque en el tema de educación inclusiva, la educación inclusiva es como un ser vivo y cada centro educativo tiene sus propias formas de inclusión y sus propias formas de exclusión, que dependen mucho de la dinámica institucional y de la cultura en la que estemos insertos, de la población con la que estemos trabajando. Entonces, aquí lo más saludable es que, entendiendo que la educación es un derecho humano, que tiene que llegar con equidad a todas las personas y con calidad, y que le tiene que permitir a esa persona, una vez enrolada en el proceso educativo, tener éxito y poder procurarse en adelante la consecución de sus propios recursos para la manutención familiar y para la calidad personal, etcétera.
que nos sentemos como centro educativo, todo el personal, incluyendo las familias y los recursos de la comunidad, a pensar quiénes están siendo excluidos aquí, qué tan inclusivo es este centro educativo que tenemos y qué proyección podemos tener de aquí a un determinado plazo para ser cada vez un centro más inclusivo. Entonces, ahí podemos determinar, bueno, nosotros estamos siendo excluyentes en A, B, C y D y tenemos estas otras áreas fuertes. Entonces, en esto que estamos siendo excluyentes, ¿cómo podemos hacer para revertir esa situación? ¿Cómo podemos hacer para salir adelante con este renglón, primero este, segundo este, tercer este, y mantener esta proyección en forma cíclica para cada vez ir siendo un centro educativo más inclusivo? Y si en ese caso las poblaciones detectadas que se están quedando por fuera pueden ser los estudiantes indígenas con otra lengua que llegan, por ejemplo, a las escuelas de frontera, o los estudiantes con otra orientación sexual y que están sufriendo bullying en los centros educativos, o si es por estudiantes consumidores de droga, que entonces lo que estamos es haciendo lo posible de cómo lo sacamos del colegio y demás. Somos nosotros mismos como centro educativo los que tenemos que construir nuestras propias estrategias de cómo los que están afuera los traemos para que estén adentro y cómo los que están adentro hacemos lo posible para que no estén afuera, sino que se permanezcan con nosotros hasta lograr el éxito escolar. Entonces, ustedes pueden conseguir ejemplos de buenas prácticas de educación inclusiva en la red. Tenemos ejemplos de centros inclusivos y de proyectos que hemos hecho aquí mismo desde la UNED. También el Ministerio de Educación ha hecho algunos avances en este campo, la región educativa de Heredia también, donde podemos identificar buenas prácticas de cómo lo han hecho y cómo han salido adelante. Pero lo primero que han hecho que fue autoevaluar el propio centro educativo para saber qué tan inclusivo era ese centro y hacer proyectos de trabajo para paulatinamente ir convirtiéndose en centros educativos cada vez más inclusivos. Y entonces, ¿cuál es la ruta a seguir? Pues esta precisamente que estamos marcando. Muchas gracias a doña Lady. Es evidente que se nos abre una hoja de ruta, ¿verdad? Este espacio que hoy hemos tenido y las preguntas que se han canalizado desde los centros universitarios junto con las que se han hecho acá, son tareas que tenemos. Y este es un primer espacio para que nosotros repensemos, nos replanteemos y nos veamos, como señala doña Lady, de manera muy sabia, que eso es una tarea colectiva. Por ahí decían, el MEP está por allá, es parte de nuestro sistema, de nuestra estructura y tenemos que asumir esa responsabilidad y tener ese compromiso político. Quisiera agradecer a la intérprete Keirin Solís por el proceso que está haciendo. También aprovecho para agradecer al programa de videoconferencias, al equipo audiovisual de la universidad, porque es parte de que esto se esté logrando, de que hay una unidad de la universidad, no solo de la escuela, sino de todas las instancias, por llegarles a ustedes y por llegar a los centros universitarios. Quisiera que le brindemos un fuerte aplauso a doña Lady, su conferencia.